Hola, hola, ¿cómo está, estimado segundo medio? Yo acá, miren la magia de la historia y de la tecnología. Me estoy adaptando todavía a estos tiempos pandémicos, a esta lluvia, a este sol y esas cosas, pero dejé todo eso atrás y miren, estamos aquí en modo Unión Soviética. Porque, como ustedes ya saben, hemos estado estudiando la Guerra Fría y todo lo que comienza tiene que terminar. ¿Y quién diría que un bloque tan poderoso, tan competitivo, porque sí, dio la sorpresa, nadie nunca esperaba que la Unión Soviética durara tanto tiempo y que fuera capaz entonces de competir e incluso a veces poner en riesgo el triunfo de Estados Unidos, por ejemplo, con la carrera espacial o en las Olimpiadas o en las ciencias, pero como les contaba, todo lo que empieza tiene un final y en la Guerra Fría no había opción, o ganaba un bloque o ganaba el otro. Pero, interesantemente, ganó, entonces se derrumbó el bloque soviético. Un proceso muy largo, muy llamativo y marcado ciertamente por las competencias indirectas de la Guerra Fría, carrera espacial principalmente, que significó un gran gasto de recursos, de publicidad. También segundo hito que va a marcar el rumbo de la Guerra Fría, precisamente es la crisis de los misiles en el 62, en lo cual prácticamente la Unión Soviética, con razones más o menos conocidas, es un tema que a mí me encantaría profundizar algún día, se retira sus misiles y se devuelve, sobre todo el barco que iba cargado. Y en tercer lugar, otra marca, gran hecho, gran proceso que va a marcar entonces hacia el final de la Guerra Fría, es precisamente los conflictos indirectos como Vietnam, las Coreas y Afganistán, en donde la Unión Soviética es derrotado y Vietnam es la única guerra en que ha sido derrotado con bastante deshonra, ciertamente, Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Hacia finales de la década del 80, el bloque soviético está muy desgastado. ¿Por qué? Porque no solo la Unión Soviética tenía que ver por los recursos para sobrevivir ella misma, para seguir compitiendo, sino también auspiciar o en el fondo generar recursos para sus otros países aliados. Entonces, esto va a generar un desgaste a nivel interno y a nivel externo que va a ser eh, poco sostenible en el tiempo, en el fondo, la permanencia de este bloque. Por otra parte, el bloque capitalista había hecho grandes triunfos. El más relevante que hace poco se conmemoró precisamente es aquel hecho, es poner al primer ser humano sobre la luna, aun cuando el bloque soviético le había ganado en otros pasos. Y también tiene una fuerte propaganda y que funciona muy bien. Y además a finales de los 70 había superado una crisis económica. Entonces, en el fondo, mientras uno se está desinflando, el otro bloque, me refiero, va en franco ascenso. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a producir descontentos sociales en el bloque soviético, porque recuerda que es Rusia más otros países que están aliados o en el fondo sometidos al dominio soviético, de ahí viene su nombre, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del bloque comunista que le llaman también. Y entonces, ¿qué va a pasar? Hay descontento, hay crisis económica, hay crisis de confianza y en el Partido Comunista también hay divisiones internas. Esto va a tener como consecuencia que una de sus líderes, porque el líder del Partido Comunista también se transforma en lo que nosotros conocemos como presidente, aun cuando no ocupa ese nombre ahí, pero básicamente para que se haga la idea, va a subir al poder Mikhail Gorbachev, un personaje interesante, bastante llamativo, y que tiene un desafío no menor, que es ser entonces recibir todo lo que implica ser el líder del bloque soviético durante la Guerra Fría, pero también tomar una decisión en cuanto a qué hacer con la Unión Soviética, porque estaba realmente en decadencia y tiene dos opciones: cerrar el modelo soviético y por lo tanto seguir profundizando la crisis, o hacer algunas modificaciones, algunas transiciones que le permitan hacer sobrevivir un poco al bloque socialista. El problema es que esas transformaciones, esas transiciones, no siguen necesariamente los principios antiguos del bloque socialista o del comunismo. Y vienen dos palabras clave que tienen que tener claro a partir de la clase de hoy. Uno es la glasnost o transparencia y lo otro es la perestroika o la modernización o democratización. Ahora, para nosotros esas dos palabras, no en ruso obviamente, sino que transparencia y democratización o modernización, para nosotros son súper normales utilizarlas, pero para el momento que estamos hablando son extraordinarias, porque ¿qué implica la glasnost o la política de transparencia? Transparentar los gastos.
Y eso da a luz un montón de polémicas relacionadas con ciertos actos de corrupción o cierto mal gasto de recursos. Transparencia con los crímenes del pasado. Por ejemplo, se supo los tremendos, y hasta el día de hoy se está sabiendo eso, los crímenes de Stalin que ya venían sabiéndose en otro proceso previo, pero con Gorbachev ya salen a la luz y de verdad la gente queda espantada, impresionante todo lo que sucede. Y en cuanto a la democratización, se abren más espacios de democracia y también se empiezan a tener más acuerdos comerciales con Estados Unidos. Entonces, para nosotros son evidentes porque nuestro mundo no es tan en blanco y negro, pero para la época significó un tremendo salto porque en el fondo era que la Unión Soviética básicamente se estaba inclinando más hacia una forma capitalista, por así decirlo, de entender la política, la economía y la sociedad, que es de la antigua forma. Entonces, se producen dos reacciones. Los más dialogantes o más realistas en cierta medida dicen, ok, es lo que tenía que hacerse. En cambio, los otros, menos dados a adaptar y más como firmes con, con la ideología socialista o comunista, van a decir esto es una traición y se provoca entonces una división. Ahora, momento clave en todo esto va a ser precisamente la caída del muro de Berlín, que básicamente es un reflejo de que las mismas personas que viven en el bloque están cansadas del bloque. Y así entonces, en el año 89 se derrumba el muro, lo derrumban los propios ciudadanos, el muro de Berlín, se provocan otras oleadas revolucionarias en los países que están dentro de las repúblicas socialistas y ya en 91 esta competencia, esta guerra fría no da para más y se disuelve la Unión Soviética y con eso termina. Ese es el súper, súper mega resumen. Ustedes obviamente lo van a ver con mucho más detalle, pero eso es como lo esencial que hay que saber. Hay que saber que la Guerra Fría desgasta a un bloque más que el otro y ese bloque que está desgastado, que es precisamente el que me acompaña el día de hoy, vive transformaciones internas que se resumen en dos grandes palabras en ruso, para que no solo sepan vodka, sino que también sepan otras dos palabras más, que son perestroika y glasnost, que hacen que por dentro también vaya sufriendo una debilidad que sumada a la que ya tienen por fuera, hace que se derrumbe, se colapse el bloque. Más detalles, por supuesto que usted los va a aprender con esta fantástica, maravillosa y hermosa clase que hemos preparado. De todas maneras, si tienen consultas, como siempre yo feliz las recibo o las anotan para una próxima conexión de preguntas y respuestas en los cuales su participación, comentarios o recomendaciones son más que necesarios y bienvenidos. Que estén muy bien, no se derrumben como la Unión Soviética y nos vemos, nos leemos, nos conectamos. Chao, chao.